Un 747 lleno de pasajeros ha desaparecido sobre el Atlántico. El Air India no aparece. Se hallan piezas esparcidas en la superficie del océano. Pero las pistas cruciales están en profundidades que superan las de cualquier investigación de accidentes aéreos. No teníamos información. Fue impactante. Un equipo de recuperación internacional se dirige al fondo del mar con la misión de reconstruir el avión destrozado. Y lo que este equipo encuentra causará un gran impacto en todo el mundo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales, grabaciones de cabina y declaraciones de expertos. 23 de junio de 1985. Evidencia de bomba. Un Boeing 747 vuela sobre el Océano Atlántico, a 9,5 kilómetros sobre el nivel del mar. El avión grande a reacción recibe el apodo de Kanishka en honor a un emperador indio. La aerolínea Air India promete a los pasajeros una experiencia de lujo en el cielo. La hospitalidad india es un orgullo de la cultura y es algo que se puede ver al volar con Air India. Los colores del avión son vibrantes y son tu puerta a la India. En su trayecto desde Canadá, el avión se dirige a Londres, Inglaterra, antes de continuar hacia Nueva Delhi. Ha estado en el aire durante 4 horas y media. El capitán Hansen Narendra es un piloto veterano de la aerolínea Air India. Satwinder Binder también es capitán y está desempeñando el papel de primer oficial en el vuelo. A medida que el avión se acerca a la tierra, Binder habla con el sobrecargo del vuelo. Capitán, Hazme un favor. Do me a small favor. En el asiento 54 hay un niño que quiere echar un vistazo a la cabina. ¿lo llevo ahora? En 15 o 20 minutos. Hay 329 personas a bordo del avión, entre pasajeros y tripulación. Muchos de ellos vuelan a India para visitar a familiares o amigos. Vishnu Pada está viajando a India junto con sus 2 hijas. Y su esposa Lata los está esperando en el destino. Decidimos que sería el año perfecto para unas largas vacaciones en India en familia. 6 minutos después de las 8 de la mañana, el copiloto Binder hace contacto por radio con el control de tráfico aéreo en Irlanda. Shannon, aquí Air India 182. Aquí estación Shannon. Adelante. Thomas Lane y Michael Quinn están trabajando en el centro de control de Shannon. Air India 182. 51 grados al norte, 15 al oeste y nivel 310. Estimamos FIR a las 7:35. Air India 182, recibido. Autorizado a Londres. Nivel de vuelo 310. Air India 182, autorizado a Londres, mantener nivel 310. ¿Quieres venir al frente? Sí. Bueno. ¡Vamos! Es una mañana tranquila en el centro de control de Shannon. Solo están controlando 3 aviones, pero ha ocurrido algo bastante inusual. La señal está mezclada. La señal en el radar se mezcló y esto impidió identificar los distintivos y las altitudes de los 3 aviones. El 747 de Air India está volando a 9.400 metros de altura.
Un avión de TWA vuela a 1000 metros por encima. Y un vuelo de CP está a 600 metros más alto que este. Todos vuelan hacia el este. Debido a que los aviones están apilados uno sobre otro, las señales se han fusionado en la pantalla bidimensional del controlador. Tom ajustó el radar y separó las señales. Dos de los aviones vuelven a aparecer en el radar, pero el vuelo de la compañía Air India ha desaparecido por completo. Air India no aparece. Aguarda. Air India 182, ¿me oye? Air India 182, aquí Shannon, ¿me oye? Son las 8:14 de la mañana. Tuve un presentimiento y tal vez por eso tomé el teléfono. Soy Quinn de Shannon. Tenemos un avión fuera del radar. Normalmente no se emite una llamada de socorro para búsqueda y rescate hasta que un avión lleva más de 20 minutos fuera de contacto. El vuelo de Air India ha estado desaparecido por menos de 60 segundos. Varios buques en la zona comienzan a buscar señales del avión desaparecido. Su última ubicación registrada se encuentra a unos 290 kilómetros al suroeste de Cork. A solo 2 horas de la desaparición del avión, un buque de carga canadiense que estaba en la zona confirma las peores noticias posibles. Se descubren los primeros restos del avión. Se observan balsas salvavidas desinfladas flotando en las frías aguas del Atlántico. Y luego se ven los cuerpos. Rápidamente queda claro que no hay sobrevivientes. En India, la tapada está esperando a su esposo y a sus 2 hijas, cuando de repente recibe la peor noticia imaginable de parte de su hermano. Me hizo sentar y me dijo que algo terrible había ocurrido. Estaba totalmente conmocionada. Una parte de mí quería procesar la información, mientras que otra parte quería imaginar cómo seguiría mi vida sin ellos, si realmente lo peor había ocurrido. Llegan muchísimos cuerpos sin vida a Cork. Y seguirán llegando más. Ahora los investigadores enfrentan la enorme tarea de descubrir cómo murieron las víctimas y qué fue lo que causó el trágico accidente del vuelo 182 de la aerolínea Air India. Actualmente viven 130,000 personas en la ciudad de Cork. Ubicada en la costa sur de Irlanda, ha sido un puerto marítimo fundamental desde hace mucho tiempo. Es el 23 de junio de 1985 y un macabro cargamento comienza a llegar a los muelles de la ciudad. Pocas horas después del accidente del vuelo 182 de Air India, las autoridades utilizan buques para recuperar los cuerpos y restos. El Dr. Cumming Doyle es un patólogo que trabaja en el Hospital Regional de Cork. Los primeros cuerpos llegaron a la tarde y a la medianoche ya teníamos 130. El Dr. Doyle y su equipo examinarán los cuerpos para ver si pueden encontrar indicios que revelen la causa del accidente. Era una tarea enorme para todos, como el personal del hospital, la policía, la marina, el ejército y los patólogos, pero debíamos ponernos manos a la obra. El Dr. Doyle y su equipo deben realizar tantas autopsias que deciden trasladar el trabajo al gimnasio del edificio.
Había 3 policías trabajando en cada cuerpo, un fotógrafo, un experto en balística y un odontólogo forense. Este último es quien examina los dientes y el rostro para fines de identificación. En un periodo de tan solo 4 días, se llevan a cabo autopsias a 132 víctimas del accidente. Se examinaron todas las partes del cuerpo y se registró el hallazgo. Buscábamos las causas de las muertes. Doyle realiza un importante descubrimiento. Casi todas las víctimas murieron en el aire. Solo 2 cuerpos mostraron signos de ahogo, lo que indica que los demás no respiraban al caer al agua. Hay otro aspecto que comparten muchas de las víctimas. Y es que varias de ellas tienen la ropa desgarrada. Esto es relevante porque llevar poca ropa indicaría que cayeron desde unos 9.400 metros, que es la altitud del accidente. Algunos cuerpos también tienen signos de las llamadas lesiones inestables. Estas son fracturas específicas de los huesos en las caderas, los hombros y otras articulaciones. H. Skoula es el investigador principal de la catástrofe del vuelo de Air India. Las lesiones inestables indican que los pasajeros no estaban en el avión al impactar contra el océano. Son causadas por el movimiento violento en el aire. Ese es el patrón de las lesiones cuando un pasajero es expulsado del avión a gran altitud. Lo que indican las autopsias es que de alguna manera el avión se desmembró a gran altura sobre el agua. Que los pasajeros fueron lanzados al aire antes de que el avión se estrellara. Las lesiones indicaban que el avión se rompió a 9.400 metros. Pero no podíamos saber la causa. El mayor desafío en este accidente fue la falta de pruebas físicas, ya que no teníamos restos, pasajeros, tripulación ni testigos. No teníamos información. El trabajo más importante de los investigadores es intentar encontrar las cajas negras del avión. Los 2 dispositivos graban las conversaciones en la cabina y recopilan información técnica sobre el vuelo del avión. Las grabadoras cuentan con radiobalizas que envían una señal a una frecuencia designada. Pero aún así sigue siendo una tarea muy compleja. Las cajas negras se encuentran a más de 2.000 metros bajo la superficie. Y las señales de radio permanecen activas solo 30 días. Salim Shiva es un periodista que se ha dedicado a investigar el desastre del vuelo de Air India. La búsqueda de las cajas negras era urgente e involucraba a Inglaterra, Irlanda e India. A pesar de la colaboración masiva, los primeros intentos resultan frustrantes. 42 kilohercios es una frecuencia muy alta. No puede ser. Los investigadores están captando señales de radio, pero se encuentran en la frecuencia incorrecta. A medida que la búsqueda continúa, H. Skoula y su equipo estudian el historial de mantenimiento del avión. Quieren saber si un defecto no detectado hizo que el avión a reacción se desintegrara durante el vuelo. Los investigadores descubren un dato que podría llegar a ser fundamental. El avión a reacción de Air India volaba con 5 motores. El Boeing 747 normalmente tiene 4 motores, pero puede llevar más si es necesario. El avión fue específicamente diseñado para poder transportar un motor averiado debajo de sus alas.
El personal de tierra puede instalar el motor en un soporte que está fijado al avión, y eso es exactamente lo que ocurrió con el avión de Air India. El vuelo anterior había dejado un motor adicional instalado en el ala. El motor adicional crea una resistencia considerable en el lado izquierdo del avión. Si los pilotos no realizan la compensación adecuada, el avión comenzará a virar hacia esa dirección. Esta hipótesis sugirió que este quinto motor pudo causar la ruptura del ala. De hecho, los investigadores descubrieron que antes de que el avión despegara hacia Londres, el ingeniero de vuelo notó problemas con la forma en que el motor estaba instalado. Pedí que solucionaran un problema en el quinto motor. De acuerdo. Los investigadores descubrieron que algunas piezas internas del motor adicional se retiraron y almacenaron en la bodega de carga del vuelo 182. Estas piezas son tan enormes que se retiraron partes de la puerta de la bodega de carga para facilitar el trabajo. Algunas partes del motor se enviaron a la parte trasera del 747, ya que soporta esta carga y es un procedimiento habitual. Pero si la puerta de la bodega de carga no se reensambló bien, podría haber provocado una explosión por compresión. En 1974, se desprendió la puerta de la bodega de un vuelo de Turkish Airlines tras despegar de París. La descompresión repentina dañó el avión, que se estrelló momentos después y causó la muerte de todos los ocupantes. H. Skoula debe tener en cuenta dos teorías. La aeronave pudo haberse desplomado debido a problemas con la puerta o con el motor adicional. Si cualquiera de las dos opciones hubiera ocurrido, debería haber pruebas en las cajas negras. Encontrar las grabadoras se ha vuelto cada vez más importante. Casi 2 semanas después de comenzar la búsqueda, los investigadores reciben información útil para localizar las cajas negras. La señal será mayor. Esta frecuencia podría ser correcta, que los buques exploren de nuevo. La pieza de la caja negra que transmite la señal del localizador está hecha de cerámica. Si está dañada, la frecuencia de la señal puede cambiar. Esto significa que la frecuencia que detectaron los buques anteriormente podría ser la correcta. Finalmente se localizan la grabadora de voces de cabina y el registrador de datos de vuelo, pero están a tanta profundidad que es difícil llevarlos a la superficie. La aeronave estaba a casi 2.000 metros bajo el mar, lo que complicaba todo. Se incorpora un sumergible de inmersión profunda, pero incluso con la ayuda de este vehículo especializado y con la ubicación de las cajas negras conocida, se requieren 4 intentos para llevar las grabadoras a la superficie. Estimamos FIR a las 7:35. Air India 182, recibido, autorizado a Londres. El investigador principal Koula ahora tiene lo que espera sean 2 piezas fundamentales del rompecabezas. Si hay un problema en la aeronave, la tripulación lo comentará. Sin embargo, cuando Koula escucha la grabadora de voces de cabina, no detecta nada inusual. Tras el último contacto con el control de tráfico aéreo en Shannon, la grabadora de voces capta a la tripulación hablando de sellos aduaneros. Garantizan la seguridad de la carga. Se trata del papeleo que debe completarse antes de aterrizar. Quieren unos 30 sellos aduaneros. ¿Aduaneros? Son los sellos que garantizan la seguridad de la carga. La conversación termina en medio de una frase. Y así fue. Luego todo quedó en silencio. La grabadora de voces indicó que no había nada mal ni emergencias. La conversación era normal. El registrador de datos de vuelo cuenta una historia similar. Koula revisa meticulosamente los detalles sobre la velocidad y la altitud, y muchos otros datos importantes del Air India. El motor adicional hizo que el avión se inclinara ligeramente, y el timón del avión se giró 11 grados hacia la derecha. Pero esto era exactamente lo que la tripulación necesitaba hacer para compensar la trayectoria creada por el quinto motor.
Todos los parámetros del avión, como la altitud, el rumbo, la inclinación y la activación del piloto automático funcionaban normalmente hasta el último momento. Después de analizar ambas cajas negras, Paula no encuentra ninguna prueba de que el avión estuviera en problemas antes de desaparecer repentinamente del radar. Sin embargo, la ausencia de pruebas sugiere algo. Ambas grabadoras obtienen su energía de los motores del avión, y ambas se detuvieron exactamente a los 14 minutos y 1 segundo después de las 8 de la mañana, dado que las grabadoras dejaron de funcionar simultáneamente. El problema en el avión debió ser tan catastrófico que afectó el sistema electrónico antes de que la tripulación pudiera reaccionar. Son los sellos que garantizan la seguridad de la carga. Los investigadores están cada vez más convencidos de que hay solo 2 posibles explicaciones para el accidente. Puede tratarse de una descompresión devastadora o de una bomba. Ellos examinan los restos que encontraron flotando en la superficie del océano, pero estos representan solo un pequeño porcentaje de la enorme aeronave y no son muy útiles para los investigadores, ya que no ofrecen ninguna pista que explique por qué se estrelló el avión. Sabíamos que no hubo ningún incendio y que la aeronave funcionaba perfectamente bien. Descartamos las posibles causas, pero no supimos qué ocurrió. Para conocer la causa del accidente, tuvimos que ver el resto en el fondo del mar. Pero ¿en qué partes del avión deben centrarse los investigadores? Las cajas negras estaban equipadas con transmisores de radio que facilitaban su localización. Pero el campo de escombros está a gran profundidad bajo el agua y es enorme, con aproximadamente 16 kilómetros de largo y 6 kilómetros de ancho. ¿Cómo hacen los investigadores para identificar la pista que les ayudará a resolver el misterio? Roy Truman es un especialista en salvamento submarino. Se le ha asignado la tarea inédita de recuperar los restos dispersos de un avión grande a reacción que se encuentra ubicado en el fondo del océano. Entre cientos de miles de piezas, Roy debe identificar aquellas que expliquen por qué se produjo este trágico accidente. Solíamos recuperar aeronaves pequeñas, pero aquí estamos hablando de un 747 que era enorme y no teníamos idea del tamaño de las piezas ni de lo que íbamos a encontrar. Los investigadores saben que no pueden llevar todos los restos a la superficie. Está tan profundo que lleva horas recuperar una sola pieza. El sumergible de inmersión profunda puede tomar fotos y grabar videos. Los investigadores usan esas imágenes para decidir qué piezas llevar a la superficie. Era un pasillo estrecho y en cada extremo había restos muy livianos. Todo lo más pesado, como los motores y la estructura principal, estaba en el centro. Al igual que buscar una aguja en un pajar bajo el agua, los investigadores tienen la esperanza de encontrar la causa del accidente en un enredo de metal destrozado. Sin embargo, el otoño se está acercando. Pronto el clima empeorará y tendrán que abandonar la búsqueda. La clave para desentrañar el desastre todavía yace en algún lugar desconocido en el fondo del océano. Los investigadores de la India están inspeccionando minuciosamente el fondo del océano para descubrir por qué el vuelo 182 de Air India cayó del cielo. Mientras en Irlanda el trabajo avanza, en Canadá aumenta la sospecha de que el accidente del Air India no fue fortuito. Mientras la policía y los investigadores revisan la lista de pasajeros del avión, encuentran algo extraño. Muchos de los pasajeros que estaban en el vuelo 182 de Air India comenzaron su día en Vancouver. Estaban utilizando otro avión para hacer conexión con el vuelo 182. Uno de los pasajeros que había comprado un boleto para abordar ese avión en particular nunca llegó a embarcar. Nunca identificamos al pasajero, pero en el boleto aparecía como M. Singh. Identified him as M. Singh.
No figuraba su nombre completo. Creemos que ese nombre era ficticio y que la persona nunca tuvo la intención de viajar. Aunque nunca llegó a abordar el avión, M. Singh se registró para el vuelo. Siguiente. ¿Viaja a Toronto? Quiero que envíen mi bolso a Delhi. Señor, no puedo. Su reserva es solo hasta Toronto. Estoy confirmado a Delhi. Jean Adams trabaja como agente de facturación en Canadian Pacific. Señor Singh, figura en espera a Delhi. No puedo hacer nada. Pero entonces tendré que recoger mi maleta. No puedo enviar su maleta a India sin confirmación. Pues estoy confirmado. Buscaré a mi hermano y él le dirá todo. Hay unas 30 personas en espera para registrarse. Su reserva es solo hasta Toronto. Adams no tiene tiempo de esperar al hermano de este hombre. Está bien, lo registraré. Pero deberá registrarse con Air India en Toronto. Su asiento es el 10B. Aunque Singh no tenía un boleto para ir a la India, su maleta fue registrada hasta el destino final. Su equipaje fue cargado en el avión, pero nadie se dio cuenta de que Singh nunca abordó el avión que salió de Vancouver. No debió haber permitido que registrara la maleta para un vuelo de conexión a Nueva Delhi. Sin embargo, fue tan acosada y presionada por el señor Singh frente a los demás pasajeros que con mucha tristeza terminó cediendo. La maleta marrón del señor Singh no levantó sospechas cuando fue cargada en Vancouver, dado que el vuelo de Air India era internacional. Cuando la maleta llegó a Toronto, pasó por una serie de inspecciones más rigurosas. Así es como sonará. John de Sousa es un oficial de seguridad de la compañía Air India. El día del vuelo, les enseñó a los manipuladores de equipaje en Toronto un detector portátil de explosivos. Los químicos en una cerilla activaron el dispositivo, como lo hacen los químicos en algunos explosivos. Bien. Se utilizó el dispositivo portátil porque la máquina de rayos X, que normalmente escanea cada pieza de equipaje, se había averiado. La tecnología, especialmente la de rayos X, era limitada y no funcionaba de manera confiable en sus inicios. En el caso del episodio de Air India, la tecnología falló muy significativamente y fue una de las tragedias de esta situación. Mientras el personal de seguridad pasaba el detector de explosivos sobre las maletas, todo transcurría con normalidad hasta que llegó a la maleta de color marrón. La maleta activó el dispositivo, pero el sonido que emitió fue muy diferente al que los trabajadores escucharon durante la demostración. La maleta fue aprobada y permitida a bordo del avión, que finalmente volaría hacia Inglaterra. Mientras el vuelo 182 de la compañía Air India sobrevuela el Océano Atlántico con la maleta de M. Singh a bordo, una explosión se registra en el aeropuerto de Narita en Tokio. 2 manipuladores de equipaje mueren y 4 personas resultan heridas. Se ha escondido una bomba dentro de otra pieza de equipaje que llegó desde Vancouver. Este equipaje estaba destinado a otro avión de Air India. Se dirigía hacia la bodega de carga cuando explotó. Una vez en la cinta, probablemente la maleta recibió un pequeño golpe y luego explotó mientras los manipuladores de equipaje japoneses la cargaban. Al igual que en el vuelo 182, una de las maletas que se trasladaban a Tokio había sido registrada por un pasajero que nunca abordó el vuelo. En Vancouver no había máquinas de rayos X en uso, así que esa maleta voló a Tokio sin revisarse.
Hay una conexión muy inquietante entre la bomba que explotó en Tokio y el vuelo de Air India. Los boletos de los dos hombres que se encargaron de facturar ambas maletas fueron comprados el mismo día por el mismo cliente. El accidente del vuelo 182 de la compañía Air India se ha convertido de repente en parte de una historia muchísimo más grande. Dada la supuesta conexión entre los dos incidentes, los investigadores en Irlanda están muy interesados en lo que la policía descubre en Tokio. Poco después del atentado, expertos forenses llegan al aeropuerto de Narita en Japón. Se pueden ver rastros de evidencia por todas partes. La explosión de Narita fue en un espacio confinado. A diferencia del vuelo 182 de Air India, donde los escombros estaban esparcidos por más de 15 kilómetros bajo el océano y eran difíciles de recuperar. Así que en cierto punto tuvimos la suerte de que la bomba explotara dentro de un área contenida. Hay piezas de metal y placas de circuito incrustadas en las paredes. Se encuentran residuos de explosivos adheridos a partes del contenedor que albergaba la bomba. Increíblemente, los forenses japoneses identificaron pequeños fragmentos y el análisis llevó a la policía a reconocer el vehículo que transportó la bomba. Los expertos incluso descubrieron números de serie en algunas piezas de los escombros, lo que sugiere que la bomba estaba escondida dentro de un sintonizador de estéreo específico fabricado por Sanyo. Los 2.000 sintonizadores fabricados se enviaron a un depósito cerca de Vancouver, en la Columbia Británica, y desde ese lugar se enviaron a tiendas de toda la región. Uno de esos sintonizadores llevaba la bomba que explotó en Narita. La policía tiene la difícil tarea de intentar rastrear la venta de 2.000 sintonizadores. Se los podrían haber vendido a cualquiera. La mayoría de las tiendas que recibieron el sintonizador no tenían existencias desde hacía años. Pero la policía tiene un golpe de suerte cuando pregunta sobre el sintonizador en una tienda en Duncan, un pequeño pueblo en la isla de Vancouver. La última unidad se había vendido hacía apenas unas semanas. Pudieron saber quién compró el sintonizador que contenía la bomba. La policía consigue el mismo sintonizador utilizado para ocultar la bomba en el Air India y realiza una serie de pruebas para determinar el tamaño que tendría que tener la bomba para causar los daños que se encontraron en Tokio. Se realizaron experimentos con dinamita. La tarea era determinar el alcance de los daños de ciertos tipos de dinamita. Se compara el tamaño de los fragmentos del sintonizador producidos tras cada explosión con los fragmentos encontrados en Narita. Se descubre que probablemente solo se usaron unos pocos cartuchos de dinamita en la bomba de Tokio. ¿Pero realmente podrían 4 cartuchos de dinamita derribar un avión a reacción? Una vez que la policía descubre cuán poderosa era la bomba de Narita, la coloca en un contenedor de equipaje completamente cargado. La destrucción es totalmente descomunal. Una descompresión por un explosivo en el equipaje podría tener consecuencias catastróficas para la aeronave y 4 cartuchos de dinamita son suficientes. Los espacios reducidos de una bodega de carga intensifican el poder de una bomba. Las pruebas realizadas en la Universidad Estatal de Pensilvania muestran que las ondas expansivas generadas por una explosión no se propagan en una sola dirección, sino que reverberan en el interior del contenedor de equipaje, multiplicándose y aumentando significativamente la fuerza de la explosión. Si una bomba realmente hubiera explotado en la bodega de carga del avión de Air India, habría causado una destrucción masiva. Es el tipo de daño que debería haber dejado una marca en los restos del vuelo 182.
Los investigadores sospechan cada vez más que esta aeronave fue derribada por una bomba, pero aún no tienen pruebas que lo confirmen. Los investigadores no solo buscaban algo averiado que pudiera haber causado la falla, sino que también buscaban indicios de la explosión, como manchas de quemaduras o de disolventes o posibles esquirlas en los asientos. Eso implicaba un análisis minucioso de cada pieza de escombro. Seguíamos analizando cada fotografía en busca de indicios de una explosión. Koula sabe que el tiempo se agota, así que selecciona algunas piezas clave del avión para llevar a la superficie. El mal tiempo lo obliga a abandonar las demás piezas. Pero Koula espera que las que tiene puedan demostrar que había una bomba a bordo del avión. Cada pieza que se recupera se mapea cuidadosamente en su posición original en el avión. Una de las secciones más prometedoras que se recuperan es el piso de la bodega de carga delantera. Al recuperar ese objeto, hallamos agujeros específicos con penetración de adentro hacia afuera a gran velocidad, y los bordes tenían una curvatura. Eso indicaba que quizás este era el lugar donde había ocurrido la explosión. Allí se encuentra un total de 20 agujeros, y en cada uno el metal está doblado hacia afuera como los pétalos de una flor. Estas son clásicas señales de que algo fue expulsado de la bodega de carga. Y en la pared lateral de esta bodega, los investigadores encuentran más pistas y descubren agujeros adicionales, similares a los del piso. Estos también parecen indicar que algo fue expulsado de la bodega de carga. Un estudio más detallado del techo de la bodega de carga también indica que las costillas que lo conectan con el fuselaje estaban rotas por haber sido forzadas hacia arriba. Los investigadores están totalmente convencidos de que los restos muestran que una bomba explotó en la bodega de carga delantera. Si la bomba hubiera explotado en la parte delantera del avión, eso explicaría por qué el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina se apagaron tan rápidamente. Al igual que en otro 747, el compartimiento del equipo electrónico del vuelo de Air India está debajo de la cabina de vuelo. Muchos de los sistemas eléctricos importantes de la aeronave pasan por esta sección, y el compartimiento de equipaje delantero se encuentra ubicado justo al lado. Cuando la bomba explotara, se hubiera deshecho por completo las computadoras y se generaría un silencio absoluto, tal como ocurrió. Los investigadores están convencidos de que el vuelo 182 de la aerolínea Air India fue derribado por una bomba, que no se trató de un accidente. La catástrofe del avión de pasajeros fue considerada un crimen. Nadie pensó que el plan de hacer estallar dos aviones al mismo tiempo se haría desde Vancouver. El exhaustivo trabajo de investigación revela con claridad lo que probablemente ocurrió a bordo del avión a reacción de Air India. En Toronto retiran el bolso de M5 del vuelo a Vancouver y lo trasladan al avión a reacción de Air India. Luego, colocan el bolso en un contenedor de equipaje que finalmente se ubica en la parte delantera del avión, justo detrás del compartimiento del equipo electrónico. Mientras el avión cruzaba el Océano Atlántico, la tripulación ignoraba el hecho de que una bomba estaba haciendo una cuenta regresiva hacia el desastre. Quieren unos 30 sellos aduaneros. ¿Aduaneros? Son los sellos que garantizan la seguridad de la carga. Cuando la fuerza de la explosión golpeó el suelo del avión, lo empujó violentamente hacia arriba. El delgado fuselaje habría sido destrozado. La presión del aire dentro del avión habría salido disparada,
arrojando a los pasajeros fuera de la cabina y dejando al avión en un estado crítico. Los escombros esparcidos a lo largo de 15 kilómetros muestran la rapidez y la intensidad de la descompresión. Pero en este caso, la aeronave no tuvo ninguna posibilidad de volar. No había forma de que continuara con el vuelo. A medida que el avión caía hacia el mar, las fuerzas ejercidas sobre el fuselaje lo desgarraron. La cola se desprendió y las alas se rompieron. No había forma de mantener el vuelo, ya que el avión empezó a girar. Y una vez que empezó a girar, se produjo una falla estructural masiva. Después de muchos meses de arduo trabajo, los investigadores creen haber desentrañado la causa del trágico accidente de Air India. Han demostrado que una bomba hizo caer el avión. Ahora depende de la policía encontrar a los responsables. Pero con tantas muertes y el riesgo de muchas más si la bomba de Narita hubiera estallado en pleno vuelo, surge un interés urgente por aumentar la seguridad en los aviones de pasajeros. Fue uno de los mayores desastres de la aviación india y podría haberse evitado si hubieran seguido los procedimientos. Mientras continúa la búsqueda de los asesinos, se toman medidas extraordinarias para reforzar la seguridad y explorar cómo hacer que los aviones resistan la fuerza de una bomba. Es mayo de 1997. Han pasado 10 años desde que una bomba terrorista destruyó el vuelo 182 de Air India, y un Boeing 747 fuera de servicio está a punto de participar en una prueba extraordinaria. Se colocan 2 bombas en la bodega de carga delantera y otras 2 se colocan en la parte trasera. La prueba en Brantingford buscaba demostrar cómo proteger un avión con contenedores o revestimientos reforzados en la bodega de carga. El avión también está presurizado para simular las condiciones que encontraría un avión a reacción cuando vuela a altitud de crucero. La presurización es la clave del experimento, ya que la energía adicional que ésta proporciona dentro del avión aumenta el daño. Puedes pensar en ello como un globo. Si pinchas un globo desinflado con un alfiler, solo obtienes un agujero del tamaño del alfiler. Pero si inflas el globo y lo pinchas, estalla catastróficamente. Finalmente se detonan las bombas. Y la destrucción es masiva. La explosión y la presión interna destrozaron el avión, simulando lo que le habría sucedido a un avión a reacción en vuelo. El poder destructivo que tienen las bombas es bastante conocido. Pero lo que mostraron las pruebas en Brantingford es que medidas relativamente simples pueden minimizar sustancialmente el daño causado por una explosión. Una de las bombas se colocó en un contenedor de equipaje normal en la bodega de carga trasera. Pero las bombas en la bodega de carga delantera eran diferentes. Una de ellas se colocó en un contenedor especializado, reforzado con un material similar al de los chalecos antibalas. Y la otra se colocó en un contenedor normal, pero junto a paredes que habían sido reforzadas con un revestimiento que absorbe explosiones. Cuando explotan las bombas, la parte delantera del avión queda prácticamente intacta. No hubo ruptura en la estructura que tenía el revestimiento o los contenedores reforzados, pero en la parte trasera donde no se aplicaron, la destrucción fue catastrófica. El contenedor de equipaje estándar no hizo nada para minimizar la explosión. Pero la bodega de carga delantera con el revestimiento protector y el contenedor de equipaje reforzado pudieron absorber la fuerza de la explosión. Es muy probable que estas medidas hubieran salvado a Air India y definitivamente haría la industria más segura hoy en día. A pesar de los resultados dramáticos de las pruebas en Gran Bretaña, las aerolíneas del mundo no utilizan contenedores de equipaje reforzados. Aunque son muy efectivos para detener las bombas, son extremadamente costosos.
Los contenedores reforzados no se utilizan porque no son económicamente viables, ya que cuestan decenas de miles de dólares y son muy frágiles. Son de material compuesto, así que un choque con un montacargas los puede volver inservibles. Se han hecho grandes mejoras en la revisión del equipaje de los pasajeros en la mayoría de los aeropuertos internacionales. Ahora se utilizan sistemas de rayos X en color más sofisticados que emplean múltiples haces de escaneo. Pues estoy confirmado. Buscaré a mi hermano y él le dirá todo. Está bien, lo registraré, pero se debe registrar con Air India en Toronto. Y además, existen regulaciones más estrictas sobre el envío de equipaje en vuelos de conexión. En el caso de Air India, la clave fue la reconciliación del equipaje. Esto es fundamental para detectar un explosivo o un terrorista. Ningún avión despega con equipaje que no esté asignado a un pasajero específico a bordo, y así es como debe ser. Su asiento es el 10B. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar para las familias fue que había muchas formas de evitar esta tragedia. Era absolutamente imperdonable que una maleta pudiera ser transferida a otro destino sin que un pasajero la acompañara. La calidad de la formación que reciben los guardias de seguridad en los aeropuertos también se cuestionó en los años posteriores al accidente de Air India. Todavía sigue siendo una preocupación para algunos expertos en seguridad. Hay una falla en la capacitación del personal de seguridad porque no se pueden pagar sueldos mínimos a los guardias que deben garantizar la seguridad al abordar un avión. En el caso de Air India, la policía finalmente rastreó el atentado hasta los extremistas Sikh que viven en Canadá. Ellos están luchando por la creación de una nación Sikh independiente en India. Finalmente, el hombre que confesó haber ensamblado la bomba es enviado a prisión. El hombre sospechoso de ser el autor intelectual del plan es asesinado varios años después mientras estaba arrestado en India. Ambos hombres tenían fuertes lazos con la comunidad Sikh de la costa oeste de Canadá. Esta conexión todavía inquieta profundamente a la tapada. Fue un acto intencionado de terrorismo y lo que más me duele es que canadienses ejecutaran a otros canadienses en su propio territorio. Han pasado más de 20 años desde la destrucción del vuelo de Air India, pero el impacto de aquel día sigue presente. Y aún quedan muchas preguntas sin responder. No sabemos quién registró la maleta. Aparte de lo básico sobre quiénes fabricaron la bomba, no sabemos mucho más sobre quién los asistieron ni quién recogió esos boletos. Por un voto de silencio, se detuvo la investigación. Iniciaremos esta investigación de inmediato. En el año 2006, el gobierno canadiense inició una exhaustiva investigación sobre el atentado de Air India con el fin de analizar en detalle lo que ocurrió y por qué. La impactante muerte de tantas personas sigue siendo una fuente de profunda ira e incredulidad. Independientemente de lo que revele la investigación, los hechos son innegables. 329 personas fueron asesinadas en un instante. En la actualidad, hay monumentos conmemorativos tanto en Irlanda como en Canadá en honor a las víctimas del accidente de Air India. El objetivo es conmemorar el día en que una bomba terrorista destruyó la vida de tantas personas. La paradoja de la vida es trágica, porque cada día es igual a otro, pero a veces de manera inesperada, algo completamente imprevisto lo cambia todo.
Y ese fue uno de esos momentos. Está atardeciendo afuera de uno de los aeropuertos más concurridos de India, cuando una explosión ilumina el cielo. Era una nube de fuego. Creí que sentiría el calor. Los restos en llamas caen del cielo. Se trata de un terrible accidente. Me di cuenta de que el resto eran partes del avión o cadáveres. Cuando los investigadores llegan, encuentran los restos deformados de 2 aviones de pasajeros. 349 personas han muerto. Las pistas esenciales están enterradas a gran profundidad. Los investigadores deben reconstruir los hechos del accidente. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. ¿Cómo 2 aviones que deberían saber en qué posición se encontraba el otro terminaron en la colisión aérea más fatal del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Desapercibidos. Estamos en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi. Una de las tantas formas de entrar a la India. ...12 de noviembre de 1996. Atareado. El controlador de tráfico aéreo BK Dutta está por empezar su turno de la tarde. El supervisor estaba ahí. Y había una persona sentada a mi lado que me estaba ayudando. Era un día normal. Pero en Indira Gandhi, normal no significa tranquilo. Se ha convertido en uno de los aeropuertos más concurridos. En 1990, el gobierno de India firmó acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, por lo que ahora las aerolíneas extranjeras pueden aterrizar en aeropuertos indios. Muchas de esas empresas han aprovechado la nueva política. Y los controladores aéreos deben encargarse de más tráfico que nunca. Esta política impulsó el crecimiento del tráfico aéreo. Creo que el volumen de tráfico creció de 175 vuelos al día a unos 225 vuelos. Debíamos trabajar todo el tiempo. Ya fueran 10 aviones los que venían o 20, teníamos que encargarnos. Apenas pasadas las 6. El vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega bajo el atardecer. Tren arriba. Tren arriba. Despejado a la izquierda. El capitán Khalid Al-Shubaili despega el Boeing 747 de la pista, mientras que el copiloto Nasir Khan se encarga de la comunicación por radio. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son trabajadores indios que regresan a sus empleos en el Medio Oriente. Vuelo 763 en el aire 03. Contacten al radar en 127,9. Mientras el vuelo 763 estaba en la pista de despegue, un controlador aéreo monitoreaba sus movimientos desde la torre en el aeropuerto. 279, buenos días. Poco después de que el avión despegue, la torre transfiere a los pilotos al controlador de aproximación BK Dutta, que está en otra sala del aeropuerto.
Los controladores de aproximación guían a los aviones por el espacio aéreo fuera de las pistas de despegue y de aterrizaje. Ellos están a cargo de todos los vuelos que llegan y salen en un radio de 110 kilómetros. El controlador de aproximación se encarga de las llegadas y salidas de las aeronaves para que puedan llegar de forma segura y rápida a la aproximación final. Esta noche Duta controla 5 vuelos. Algunos están saliendo del aeropuerto, mientras que otros están llegando. Su tarea es mantener esos aviones a una distancia segura, pero no muy separados entre sí o eso podría causar retrasos. Hay una coordinación constante con la torre que maneja el tráfico en tierra. La torre avisa al controlador de aproximación que hay un avión listo para ser colocado entre 2 vuelos. Ese era el tipo de tareas que hacíamos en ese momento. Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban a nivel del vuelo 140. Autorizados a ascender a 140. Un avión de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está por aterrizar. Aunque se trate de un avión militar, este vuelo es responsabilidad de Duta. Creo que tuvimos 3 o 4 intercambios con el controlador, quien verificaba nuestra altitud y nos informaba sobre el tráfico que había en la zona. Vuelo 763, aproximándonos a 140. El vuelo 763 alcanza su última altitud asignada a los 4.200 metros. Los pilotos piden autorización para volar más alto. Manténganse a 140. Esperen para subir. Para coordinar los aviones que llegan y salen, Duta necesita que el vuelo 763 deje de ascender. Vuelo 763, nos mantendremos a 140. Duta está preocupado por otro avión, que está volando hacia el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un avión de pasajeros operado por Kazakhstan Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso de gran tamaño, originalmente construido para el ejército. Hoy en día se usa una versión modificada para vuelos comerciales. Duta quiere que este avión pase por sobre el otro antes de aterrizar, y después dejará que el avión saudita continúe su ascenso. Debía mantenerse a 300 metros de separación. Vuelo 1907. A 46 millas de Delta Papa November. Mantengan nivel de 150. Identifiquen el tráfico recíproco a las 12 en punto, Boeing 747. Duta no quiere que el avión kazajo se cruce con el jet saudita por sorpresa. Como los aviones no tienen radares propios, dependen de los controladores para que les notifiquen de otras aeronaves cercanas. Manteniéndose en 150. Vuelo 1907 informará. ¿Cuántas millas? Todos los pilotos sintonizados a la frecuencia de radio del control de aproximación pueden escucharse entre sí mientras se comunican con el controlador. ¿Cuántas millas? 8 millas. Todos intentan captar la posición de las demás aeronaves. ¿Y qué hacen? Tráfico a 8 millas, nivel 140. De repente, una enorme explosión aparece en el cielo tranquilo de la tarde. Una nube luminosa apareció en el lado derecho de la cabina de vuelo. ¿Son misiles? Pensé que eran misiles que giraban a medida que aumentaban de velocidad y venían directo hacia nosotros. De hecho, comenzamos a desviar la aeronave antes de darnos cuenta de que no se dirigían a nosotros. El avión de Arabian Saudi Airlines cae en espiral al suelo. Delhi, este es 1815. Dígame, 1815. Llamé al controlador por radio. Vimos algo como una gran explosión.
Algo había salido mal. En la pantalla del radar de Duta, tanto el jet saudita como el avión kazajo han desaparecido. Volví a observar el radar para ver si aparecían. Pero no estaban ahí. Escuché al controlador llamar al avión saudita. Vuelo 763. Cuando no respondió, fue muy alarmante. Una tragedia ha ocurrido en el cielo, cerca del aeropuerto de Nueva Delhi. Beca Duta está por convertirse en una pieza clave de la investigación sobre uno de los accidentes aéreos más fatales de todos los tiempos. 1907, su posición. En el aeropuerto de Nueva Delhi temen que haya pasado lo peor. 2 aviones han desaparecido del radar del control de aproximación. La peor pesadilla para un controlador son la prensa y la policía. Vuelo 763. Los 2 aviones que colisionaron transportaban a 349 personas en total. 1907, su posición. Llamé al avión kazajo y al saudita. Vuelo 763. En ese momento olvidé con quién estaba casado y cuántos hijos tenía. El piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, el capitán Tim Place, pronto confirma lo peor. Este es 1815. 1815, ¿qué vieron? Hay 2 incendios en el suelo. 2 incendios en el suelo. ¿Confirmados? Confirmados. Entendido. Le conté a mi superior sobre el accidente. Informaron a los que estaban rescatando que el avión se había estrellado a 40 millas náuticas de Delhi. 2 aviones se estrellaron sobre Charki Dadri. Charki Dadri es un pueblo ubicado a 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus cultivos de mostaza y cereales se están incendiando a causa de los restos de 2 aviones destrozados. De repente, el cielo se volvió de un color rojo brillante y vi fuego y humo. Un avión comenzó a venir hacia nosotros. Había fuego y partes del avión volando por todos lados. La gente corría. El motor se desprendió y el avión comenzó a girar fuera de control hasta caer en el campo. Me dijeron que hubo una colisión en el aire. Al parecer se trataba de un avión jumbo y me pidieron que fuera a verlo. Sentí una descarga de adrenalina en ese momento. Yo solo era un novato y sabía que debía conseguir esa noticia. Fish Newsom es enviado a reportar sobre el accidente para la televisión de Nueva Delhi. Llega la noche cuando todo está oscuro, unas horas después del accidente. Estacionamos nuestro auto al costado del camino. Había bastante luz de luna. Él y su camarógrafo son uno de los primeros equipos de prensa en llegar al lugar. ¿Puedes apagar la luz? No queremos llamar la atención. Quizás la policía haya restringido el área. Cuando entré al campo, pensé que estaba sin sembrar y que nada crecía allí porque el suelo era de arena. Como estaba oscuro y lo único que nos iluminaba era la luna, seguimos avanzando. Recuerdo haber visto pequeños montones de objetos a mi alrededor por todos lados, pero no había suficiente luz, así que no sabía qué eran. Entonces me detuve y dije, algo anda mal por aquí.
Enciende la luz. Enciéndela. Me di cuenta de que todo alrededor de mí eran partes del avión o cadáveres. Había un árbol a la derecha, a unos 5 metros de donde estaba, y un cadáver quemado colgaba de él, y esa es una imagen que vuelve a mi memoria y continúa atormentándome, aún después de tantos años. A medida que la noche se convierte en día, la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanece. Ninguno de los pasajeros a bordo de ambos aviones sobrevivió. 349 personas han muerto. Es la peor colisión aérea de todos los tiempos. Las noticias del accidente se difunden por todo el mundo. Es claro que son varias las causas que causaron la colisión. Hay 2 áreas de restos separadas. El capitán KPS Nair es uno de los primeros investigadores en llegar a la escena. Estaba horrorizado. No puedo explicarlo porque no había visto algo así antes. Es algo que no puedo explicar. El avión de Kazakhstan Airlines y el de Saudi Arabian Airlines cayeron a 7 kilómetros de distancia uno del otro. Los investigadores tienen 2 sitios con restos para examinar. Pero saben que solo existe una explicación para ambos accidentes. No es común que un avión se caiga. Y una colisión en el cielo entre 2 grandes aeronaves es provocada por diferentes causas. Pero ¿cómo es que 2 aviones que debían estar a 300 metros uno del otro terminaron chocando? Los investigadores consideran que hay 3 posibilidades. Un error por parte del controlador de tráfico aéreo, un error por parte de una de las tripulaciones o la falla de un instrumento en uno de los aviones. Esperan que los restos destrozados tengan las pistas que necesitan. Por ahora su prioridad es encontrar las cajas negras de ambos aviones. Estas graban las conversaciones de los pilotos en la cabina e información importante del vuelo como la altitud, la velocidad y el rumbo. Aunque el fuego quemó los escombros, logran encontrar las cajas negras de ambos aviones el primer día de la investigación. Por el momento, no pueden saber lo que hay dentro de ellas. A los expertos les tomará varios meses extraer la información de las grabadoras. Mientras tanto, los investigadores analizan las conversaciones entre los aviones y el control de tráfico aéreo. En este caso, teníamos la transcripción de la torre de control. Sin un radar propio, los aviones que vuelan cerca del aeropuerto de Delhi dependen del control de tráfico aéreo para guiarlos. El controlador B.K. Dutta está bajo mucha presión. ¿Acaso cometió errores que causaron el peor choque aéreo de la historia? Fueron tiempos difíciles. Los periodistas me criticaron con dureza, pero les dije que no había sido mi culpa. Hola, soy B.K. Dutta. Lamento haberlo hecho esperar. Toma asiento. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Dutta la noche del accidente. ¿Había mucho tráfico? Siempre hay más aviones por la tarde. El radar de Dutta no detecta la altitud de un avión, sino que los controladores anotan en una tira de papel la última posición que un avión reporta. Estas tiras se renuevan todo el tiempo. Es la única forma que tienen para seguir la altitud de los aviones y poder controlarlos. El piloto debe confirmar el nivel del vuelo porque no podemos verlo. Vuelo 1907, alcanzamos nivel 150. Los controladores solo pueden saber la altitud de un avión cuando el piloto la notifica. ¿Estas son tus notas? Sí, señor. Este es el vuelo kazajo y este es el saudita. Los investigadores averiguaron que Dutta estaba a cargo de 5 vuelos en el momento del accidente.
y que los aviones saudita y kazajo volaban en direcciones opuestas por la misma ruta aérea. La zona que Dutta supervisa se divide en una red de corredores aéreos. Los controladores los usan para dirigir los vuelos que entran y salen del aeropuerto. Muchos de estos corredores se usan para vuelos militares, incluso en un aeropuerto tan concurrido como este. Solo hay un corredor principal para aviones comerciales. En casos así, Dutta debe seguir una serie de normas estrictas. Las normas especifican una separación mínima de 300 metros entre dos aviones. Cuando una aeronave vuela, genera turbulencia en el aire, como los barcos en el agua. Esto puede afectar a otros aviones. Entonces los controladores lo manejan manteniendo a los aviones a diferentes alturas. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Dutta debía asegurar que los dos aviones estuvieran a 300 metros de distancia cuando se acercaran entre sí. Decidió hacer lo que había hecho muchas veces antes, que el avión que entraba pasara a 300 metros por sobre el avión que salía. Era un procedimiento de rutina, pero de alguna manera los dos aviones terminaron rumbo a una colisión. Una de las aeronaves no estaba donde debía estar. Los investigadores se preguntan si Dutta cometió un error que provocó el terrible accidente. Tras revisar las transcripciones de la torre de control, confirmaron que Dutta les había dado a los aviones las indicaciones correctas. Pero como su radar no muestra la altitud, no tenía manera de saber si los aviones siguieron esas instrucciones. Los investigadores están convencidos de que Dutta no hizo nada malo. Gracias. Y 3 días después del accidente, regresa al trabajo. Cuando mi familia lo escuchó, se sintió aliviada de saber que no había sido mi culpa. Los investigadores vuelven al sitio del accidente. Esperan recuperar algunos instrumentos de las dos aeronaves. Tal vez una falla mecánica hizo que uno de los aviones se desviara. Los altímetros suelen detenerse en el punto en el que ocurrió el accidente. Necesitábamos saber a qué altura se encontraban en el momento de la colisión. Pero la cabina de vuelo del avión saudita se hundió profundamente en el suelo. La investigación del accidente se convierte en una excavación. La parte delantera del avión estaba muy enterrada. Estaba a unos 10 o 12 metros bajo tierra. La punta de la nariz había quedado muy abajo. Tuvieron que traer máquinas excavadoras para poder desenterrar la cabina de vuelo de la aeronave saudita. Los altímetros del avión kazajo resultan más fáciles de encontrar, porque este no se estrelló de nariz contra el suelo. Puede que haya pistas sobre su altitud exacta en el momento del accidente. Cuando los investigadores logran sacar los altímetros de entre los escombros, descubren que hay algo extraño en ellos. Tanto el capitán como el copiloto suelen tener un altímetro frente a ellos, pero en este caso, estos no marcan la misma altura. Ambos tenían una diferencia de unos 91 metros. ¡Qué extraño! Quizás los altímetros desiguales habían desviado a la tripulación de su camino, pero la diferencia en las lecturas pudo haber sido causada por la fuerza del impacto. En este momento, los investigadores no están seguros. Aquí y allá. Lo más cerca posible. Los investigadores deben averiguar cuál de los dos aviones estaba a la altura incorrecta. Así que examinan otras evidencias. El patrón del daño en los dos aviones podría ayudar a responder una pregunta fundamental. ¿Cuál era el ángulo entre las dos aeronaves en el momento del contacto? La mayoría de los restos de los aviones están a kilómetros de distancia, pero gran parte de la cola de la aeronave saudita se encuentra cerca de donde empieza el área de escombros. Esto sugiere que fue una de las primeras piezas en desprenderse de ese avión.
El punto de contacto principal en este accidente aéreo fue entre la cola del Ilyushin y una sección del ala del Boeing 747. Al parecer, la cola del avión kazajo perforó el ala izquierda del jet saudita. En ese caso, el avión kazajo no estaba sobre el saudita cuando chocaron, como creían los controladores, sino que debió estar debajo de él. Es un descubrimiento desconcertante que aumenta el misterio. Los investigadores aún no saben qué avión estaba en el espacio aéreo incorrecto. Lo que sí saben es que cuando los dos aviones chocaron, ninguno de los tripulantes pudo salvarse. Tras golpear el ala del otro avión, la cola del avión kazajo arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del Boeing 747. Se desprendieron 5,5 metros del estabilizador. Sin él, los pilotos sauditas no pueden controlar el avión. La aeronave comienza a caer descontrolada en espiral. Diría que ambos aviones se encontraban en la misma situación. Lo que los investigadores encuentran entre los restos de los dos jets los frustra. Ahora comprenden cómo chocaron los aviones, pero todavía no saben por qué estaban a la misma altura o a qué altura chocaron en realidad. ¿Cómo es que el avión kazajo, que debía estar encima del avión saudita, terminó debajo de él? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Ashok Verma se une a la investigación. Ya habían terminado las operaciones para sacar la cabina del vuelo del avión saudita. Lograron recuperar la mayor parte del equipo posible. Como el resto de la evidencia descubierta hasta ahora, los instrumentos del avión saudita no ayudan a explicar lo que ocurrió. La fuerza del impacto los destruyó por completo. No encuentro nada. Están muy dañados. Es verdad. Mira esto. Apenas encontramos algo de material. Luego del decepcionante hallazgo, los investigadores se ven obligados a continuar. Encontraron todo lo que pudieron en el lugar del accidente. El caso ahora depende de lo que puedan descubrir en las cajas negras. Los investigadores esperan encontrar las pistas que necesitan en las grabaciones de la cabina o en la información del vuelo. ¿Dónde estaban los aviones cuando chocaron? ¿Y cómo fue que terminaron en una colisión fatal? ¡Sube en nivel a 150! ¡Cuidado! Han pasado 3 meses desde la colisión aérea entre 2 aviones de pasajeros cerca de Nueva Delhi. Los investigadores se sienten frustrados por la falta de evidencia decisiva. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier sospecha de parcialidad, las cajas del avión saudita son llevadas a Inglaterra para ser analizadas. Los técnicos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos intentan extraer la información valiosa. La neutralidad del país donde se analizaron las grabadoras fue muy importante. Cada avión tenía 2 cajas negras, una grabadora de datos de vuelo y una grabadora de voces de cabina. La grabadora de datos de vuelo contiene información sobre varios parámetros del rendimiento de un avión, por ejemplo la altitud, la velocidad del aire y los cambios que el piloto hace en los controles de vuelo. La grabadora de voces de cabina capta todas las conversaciones en la cabina de vuelo. 279, buen día. Mientras los investigadores averiguan más sobre el accidente, utilizan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de los eventos. Peter Shepard es jefe en la sección de grabadoras de la División de Investigación de Accidentes Aéreos. Él trabajará desde el momento del impacto hacia el principio. El punto de colisión
se define por los cambios rápidos en los parámetros de cada avión. Si lo convertimos en el punto de partida, podemos relacionarlo con cada uno de los sucesos y armar una cronología. Primero, Shepard y su equipo se enfocan en el Boeing 747. Vuelo 763, aproximándonos a 140. Mantengan nivel de vuelo en 140. Esperen para subir. Nos mantendremos a 140. La grabadora de voces revela que los pilotos sauditas recibieron instrucciones claras sobre su altitud y parecían haberlas entendido, luego de que se les instruyera mantener una altura de 4.200 metros. No pidieron ascender a una altitud mayor, lo que los habría puesto en la trayectoria del avión kazajo. Shepard revisa la grabadora de datos de vuelo para confirmar que el avión saudita realmente siguió las instrucciones dadas. La grabadora del avión saudita mostró que la altura fue normal durante el ascenso. Los pilotos sauditas se nivelaron a 4.300 metros, una altitud segura para el avión. El avión se niveló a su altitud asignada de 4.200 metros y continuó así. Los pilotos sauditas siguieron las instrucciones de la torre de control, como lo demuestran sus llamadas de confirmación. Los controladores de tráfico aéreo querían que los dos aviones estuvieran separados por 300 metros y que el avión saudita volara por debajo del kazajo. Por lo tanto, si los pilotos sauditas no hicieron nada inusual, quizás fue el avión kazajo el que estaba en el lugar incorrecto. Cuando los investigadores examinaron la información de la grabadora de datos de vuelo del avión kazajo, descubrieron que había descendido mucho más de los 4.600 metros en los que debía mantenerse. Unos momentos antes de la colisión, el avión kazajo está a 4.297 metros, casi 300 metros por debajo de su altitud asignada y a menos de 3 metros por debajo del avión saudita. Y así continúa hasta volar directamente hacia la otra aeronave. La tripulación kazaja descendió de la altitud autorizada, es decir, 4.600 metros. Pero ¿por qué motivo el avión kazajo se desvió tanto de su ruta? 1907, su posición. Kazakhstan Airlines propone una teoría para explicar la gran pérdida de altitud de su avión. Se basaron principalmente en la presencia de turbulencia. Quizás una turbulencia repentina hizo que el avión descendiera. La grabadora de datos de la aeronave kazaja parece indicar que los pilotos tuvieron un viaje complicado. Muestra dos caídas distintas repentinas de más de 120 metros. La aerolínea afirma que ambas caídas fueron causadas por turbulencia. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos las caídas de más de 100 metros, pensamos que eso no podía estar bien. La velocidad a la que cambiaron era mucho mayor de lo que una aeronave podía realizar. ¿Qué más podría haber causado que el avión bajara tan rápido? O al menos eso parecía haber ocurrido. Shepard busca una explicación. Intentamos resolver las inexactitudes en el registro del vuelo kazajo con otros parámetros obtenidos y deducir la altitud a partir de estos. Son cálculos complejos. Con la información que se obtuvo de la grabadora de datos, como la velocidad y el régimen de descenso, Shepard determina que el avión estaba en un descenso constante. La razón de estas caídas abruptas es simple. Shepard descubre que el sensor que envía la información de la altitud a la grabadora de datos de vuelo estaba defectuoso. A veces se atascaba y dejaba de enviar información por un tiempo. Y cuando volvía a funcionar, parecía que el avión había perdido una altura considerable. Es como si se quedara pegado en cierto punto. La altitud cambió tanto que la fuerza hizo que el sensor se moviera y se atascara otra vez.
Los investigadores pueden descartar de forma definitiva la turbulencia como un factor en la colisión. No hay descenso repentino. Al revisar los historiales de mantenimiento, el equipo también descubre que los altímetros del avión kazajo no tuvieron problemas. Y concluyen que la diferencia que mostraban los instrumentos de la cabina de vuelo fue resultado del accidente y no la causa. Para entender por qué el avión kazajo continuó descendiendo después de que se le dijo que esperara, los investigadores consultan la grabadora de voces. Los sucesos comienzan mucho antes del choque. Al principio, no hay indicios de que algo esté mal. 1907, informen nivel del vuelo. Estamos en 240. Como el Ilyushin 76 es un avión militar modificado, tiene una característica inusual: un puesto para un radiooperador en la cabina de vuelo. Igor Rep ocupa esa posición y maneja todas las comunicaciones del vuelo kazajo. Contacto aproximación de Delhi 127,9. 127,9. Vuelo 1907. Adiós. Mientras el avión se acerca al aeropuerto, Rep contacta al controlador de aproximación Duta. Buenas noches. Vuelo 1907 pasando de 230 a 180. Les dije que descendieran y mantuvieran el nivel del vuelo en 150, unos 4.600 metros. Vuelo 1907. Desciendan nivel a 150. Informen. 300 metros de separación es suficiente. Eso fue lo que se les autorizó a los dos aviones. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo confirmó que habían alcanzado el nivel de vuelo de 150. Están a solo 1 minuto del impacto. En este punto, el avión kazajo parece estar justo donde debe estar. Es decir, 300 metros más alto que el avión saudita. Pero los investigadores saben que en vez de nivelarse, el avión siguió descendiendo. Aquí empezó el problema. Mientras comparan la información de la grabadora de datos con la de la grabadora de voces de cabina, notan algo preocupante. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. Cuando Rep anuncia que han descendido a 4.600 metros de altura, en realidad están a 300 metros por encima de lo que cree. Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grave. ¿Por qué diría que estaban a 4.600 metros de altura cuando en realidad estaban a 4.900? Entonces examinan el diseño de la cabina de vuelo. Un radiooperador no tiene su propio altímetro. Solo hay 2 altímetros métricos colocados frente a cada piloto. El radiooperador tenía que hacer algo de esfuerzo para poder verlos. Sea cual sea la razón, Rep se equivoca sobre la altura de su avión, pero es el único en contacto con tierra. Aunque se le dijo que se mantuviera a 4.600 metros, el avión sigue descendiendo. En ese momento, Duta advierte a los pilotos kazajos. Identifiquen el tráfico recíproco a las 2 en punto y 10 millas. Posible cruce en 5 millas. Por favor, informen. Les pide que estén atentos al avión saudita, pero el jet kazajo sigue descendiendo. ¿Seguimos? ¡Vamos! Justo antes del choque, Igor Rep parece haberse dado cuenta de que el avión está volando demasiado bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Continúa a 150. No desciendas. Acelera, Sangilov. La grabadora de voces confirma lo que los investigadores encontraron en los datos del vuelo. En el momento de la colisión, el avión kazajo intentaba desesperadamente volver a su rumbo. Sube el nivel a 150. ¡Cuidado! Pero los investigadores siguen desconcertados. ¿Por qué el avión kazajo continuó descendiendo? Después de descartar que haya sido por un error del controlador o una falla mecánica, se debe analizar el comportamiento humano durante el vuelo.
Kazajistán es una de las tantas repúblicas independientes que solían ser parte de la Unión Soviética. Su aerolínea nacional tiene cierta reputación en el aeropuerto Indira Gandhi. Al parecer, se trataba de aviones que hacían vuelos charteres nocturnos y no siempre seguían las normas de la aviación occidental moderna. Examinamos sus conocimientos del idioma inglés. Las tripulaciones en los estados soviéticos deben aprobar un examen de inglés, pero no significa que lo hablen con fluidez. Verma escucha las grabaciones de la cabina de vuelo con atención, buscando algún indicio de que la tripulación haya malinterpretado las instrucciones. ¿Fue una barrera lingüística la que causó el accidente? ¿Cuántas millas? El tráfico está a 8 millas, nivel 140. Los pilotos kazajos confundieron su propia altitud con la de la aeronave saudita. Informen, 8 millas. Verma descubre que los miembros de esta tripulación no se comunicaban con claridad entre sí. Igor Rep se encargaba de la comunicación con la torre de control, pero no hay indicios de que el piloto y el copiloto estuvieran escuchando sus instrucciones. Enciende la calefacción del motor. Mientras los otros tripulantes discutían sobre los procedimientos de llegada, solo Rep parecía pendiente de la altitud. Vuelo 1907, verificando. Es común que se comunique el informe para la llegada antes del descenso para que toda la tripulación preste atención a la radio. Aunque el radiooperador parece haber entendido que el avión saudita estaba a 4.200 metros, los investigadores creen que el copiloto pensó que tenía autorización para bajar a esa altura y continuó su descenso. Mantén el nivel. ¿Qué nivel nos dieron? Cuando el piloto responde, parece confundido. Creo que los pilotos no prestaron mucha atención y dependieron demasiado del radiooperador para que guiara el avión. La decisión de acelerar el avión para dejar de descender termina en tragedia. Continúa 150, no desciendas. Acelera, Sangilov. Sube el nivel a 150. Cuidado. El informe final señala a la tripulación del avión kazajo como los culpables del accidente. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un simple malentendido que causó la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la causa principal de la colisión aérea fue que el avión kazajo no respetó la altitud indicada. Los investigadores están convencidos de saber qué provocó la peor colisión aérea en la historia de la aviación, pero quieren que se tomen ciertas medidas para conseguir que el aeropuerto Indira Gandhi sea aún más seguro. Lo que descubren es que la tecnología que podría haber ayudado a evitar este accidente ya se encontraba en el mismo aeropuerto. Vuelo 763. La investigación ha determinado que la mala comunicación en la cabina de vuelo y un simple malentendido causaron un accidente devastador que mató a casi 350 personas. Pero había tecnología que podría haberse empleado para evitar este accidente. Sistemas que hubieran ayudado tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores cuestionan la eficacia del radar que se usaba en el aeropuerto cuando ocurrió la catástrofe. Los controladores de tráfico aéreo dependían de tecnología obsoleta y no había un radar secundario disponible en el aeropuerto, solo un viejo radar primario. El radar primario envía señales de radio para localizar los aviones en el cielo. La señal rebota en el avión y regresa a una antena parabólica en tierra. De esta manera se puede saber la posición del avión, pero no su altitud. El radar primario muestra una imagen en 2D. Pero el radar secundario funciona de otra forma. El transpondedor de un avión envía un mensaje a tierra con información clave sobre el vuelo, incluyendo su altitud.
Vuelo 763, aproximándonos a nivel 100. Suban nivel del vuelo a 140. El día del accidente, el controlador BK Dutta solo podía basarse en lo que los pilotos le decían sobre las altitudes de sus aviones. Vuelo 1907. Alcanzamos nivel 150. El radiooperador kazajo dijo que su avión volaba a 4.600 metros, pero Dutta no tenía manera de confirmarlo. Si hubiera sabido la altitud real del avión kazajo, podría haber desviado el avión saudita de su ruta para evitar que chocaran. Con la imagen en 3D, tienes algo de tiempo para reaccionar. Puedes desviar la aeronave. Durante la época del accidente, India había comprado por $118 millones un sistema de control de tráfico aéreo con radar secundario y equipos de comunicación y navegación más sofisticados. La instalación del sistema estaba programada para 2 semanas antes del accidente. Pero el día del accidente, todavía no habían desempaquetado el sistema. El radar secundario es mucho más avanzado. Y en este caso, si hubieran sabido la altitud exacta, podría haber sido posible evitar un accidente de este tipo. Al año siguiente, hubo 3 sucesos que casi terminaron en accidentes cerca del aeropuerto Indira Gandhi. Les llevó más de 2 años instalar el sistema del radar secundario. Hoy en día, los controladores del aeropuerto indio pueden ver el número de vuelo, la altura y la ruta de un avión. Es mucha más información de la que el controlador BK Dutta tenía disponible el día del accidente. Los expertos creen que hay otra tecnología que podría haber evitado el choque: el sistema anticolisión de a bordo. Este sistema genera avisos y advertencias para la tripulación. Les da tiempo para reaccionar, los hace enfocarse en lo que pasa a su alrededor y controla la separación vertical. El sistema anticolisión de a bordo o TICA se puede instalar en los aviones comerciales. En muchos países, esta tecnología es obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros aviones se acercan demasiado. El sistema también les indica automáticamente qué maniobras realizar para esquivarlos. Pero ninguno de los 2 aviones tenía el TICAS. La Dirección de Aeropuertos de la India ha hecho más seguro el aeropuerto al rediseñar los corredores aéreos de llegada y de despegue. Cuando sucedió la colisión, había un corredor aéreo principal para aviones comerciales que aterrizaban y despegaban del aeropuerto Indira Gandhi. Con el aumento del tráfico aéreo, ese único corredor se estaba congestionando demasiado. Tras el accidente, se abrieron más corredores aéreos para vuelos comerciales. Los estándares de seguridad en aviación han mejorado y la preocupación por la seguridad ha aumentado. Fueron la tecnología obsoleta y una mala comunicación las que causaron este accidente. Pero como casi todos los accidentes de aviación, se trató de una cadena de hechos menores que terminó en desastre. Las personas que se encontraban en los aviones esa noche fueron muy desafortunadas. Es una probabilidad entre 1 millón de que eso ocurra. Había otras tecnologías que podrían haber ayudado, como radares y sistemas anticolisión. Pero creo que seguimos avanzando en ese sentido. No me preocupa volar. No sé si fue el destino o no. Fuimos afortunados de que nuestro avión no estuviera unos metros más adelante de donde estaba. BK Dutta tuvo una larga carrera como controlador de tráfico aéreo. Hoy en día trabaja en una universidad, donde forma a jóvenes controladores.
Soy instructor, entreno a otros controladores, soy adicto a mi trabajo y de verdad me encanta. Aunque inicialmente fue sospechoso de causar el accidente, Dutta ayudó a implementar los cambios para hacer más seguro el aeropuerto de Nueva Delhi. Y sus esfuerzos dieron frutos. El aeropuerto ahora recibe 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo sistema de radar y se abrieron nuevos corredores aéreos, ya no hubo más accidentes fatales.